Así que vamos a entrar a la palabra en esta mañana y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. El tema, continuando el estudio del libro de Hechos, es poder en la oración. Y vamos a ver cómo lo que pasó a los apóstoles, en particular a Pedro y a Juan, y cómo en ese contexto la oración fue la que los sostuvo, la oración fue la que les permitió continuar con lo que el Señor les había dado, y la oración fue la que movió a toda la iglesia a continuar con la obra. Así que para recordar un poco, lo que pasó en el pasaje anterior que ustedes vieron el domingo pasado es que Pedro y Juan van muy contentos caminando al templo a la hora de la tarde para adorar y para hablar con quienes pudieran, y en el camino, en el atrio del templo, encuentran ahí a un minusválido que les extiende la mano. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Un pastor que dijo: levántate y anduvió. Y le corrigieron por ahí: no se dice anduvió, se dice anduvo. Sí, dice, anduvió por un rato, pero después se compusió, dice. Imagínense, este hombre, dice la Biblia, que tenía más de 40 años. ¿Cuántos nos identificamos en ese rango de la sociedad? Pero tenía más de 40 años de estar inválido. Y por primera vez en su vida, caminar. Dice la palabra que lo que él hizo no fue caminar. Empezó a brincar de alegría y alabar a Dios. Y eso llamó la atención, porque todo el que hubiera estado yendo al templo, por lo menos, me imagino yo, no sé cuántos años tenía cuando empezó a ir a pedir ahí al templo, pero todo el tiempo que él estuvo ahí, todas las fiestas que pasaron de la Pascua, que la gente vino al templo, todos vieron y sabían que este hombre era un paralítico y ahora estaba caminando. Y eso atrajo a la gente, y Pedro, muy sabio, aprovechó el tiempo y se puso a predicar. Y en eso, después de ese milagro de sanidad, es cuando encontramos el pasaje aquí en el capítulo 4. Pero yo quiero dividirlo de esta manera. Vamos a hablar acerca de la oración y quiero hacerlo contestando preguntas. Y la primera pregunta que quiero hacer esta mañana es: ¿cuándo es que debemos orar? Vamos a hablar acerca de la oración. ¿Cuándo es que debemos orar? La primera vez, bueno, dice la Biblia que debemos en todo tiempo, ¿verdad? Orar sin cesar, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Aquí en el pasaje, y estos son lo que yo quiero señalar, es que debemos orar cuando las cosas no salen como lo esperamos. Miren lo que dicen los versículos 1 al 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, es decir, a todos estos que se habían juntado porque habían reunido o hecho que este paralítico caminara, y estaban ahí escuchando a Pedro, todos estaban alegres, ¡wow!, el poder de Dios, y Pedro está hablándoles ahí. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Los sacerdotes eran los que hacían el ministerio en el templo. El capitán de la guardia, según muchos comentaristas, era la segunda persona en autoridad en todo el templo. El primero era el sumo sacerdote, la siguiente rango de autoridad lo tenía el capitán de la guardia. Él podía hacer literalmente casi lo que él quisiera. Y algunos de los saduceos. Los saduceos era el grupo de judíos que eran, por así decirlo, la clase alta, y hacía aproximadamente unos 200 años habían logrado el control político de los judíos, y eran ellos los que escogían al sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote era saduceo también. Si ustedes recuerdan, en los enfrentamientos que Jesús tuvo con ellos, los saduceos, una de sus características es que no creían en los ángeles, no creían en milagros, no creían en la resurrección. Para ellos, lo único que era válido de la Biblia eran los primeros 4 libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Deuteronomio no muy estaban convencidos,
Pero para ellos eso era, y ellos eran los que estaban en el poder. Y entonces unos de ellos se acercan a ellos. Estos líderes estaban sumamente molestos, dice el pasaje, porque Pedro y Juan le enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. O sea que ahí en el mensaje de Pedro estaban esas cosas. Y obviamente como a ellos no les gustaba eso, entonces estaban enojados. Los arrestaron y como era ya de noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. Eso es la cárcel que estaba ahí en los atrios del templo, controlada por los guardias del templo. Interesante, me puse a pensar ahí, los arrestaron, los metieron a la cárcel, pero ya era de noche y según la ley judía no se podían hacer juicios durante la noche. Entonces por eso los meten a la cárcel para juzgarlos al día siguiente. Adivinen con quién no hicieron eso. Con Jesús. Lo fueron a arrestar de noche al huerto y lo trajeron y lo empezaron a interrogar ahí. O sea que los mismos judíos rompieron sus normas en la forma en cómo crucificaron a Jesús. Pero muchos de los que habían oído, dice el versículo 4, el mensaje, lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Si ustedes recuerdan en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y comenzó la iglesia y que Pedro predicó su primer sermón, aproximadamente 3,000 personas recibieron a Cristo. Ahora se suman unas 2,000 más y ahora el total es 5,000. Y yo me imagino que cuando Pedro, después de que hicieron que este hombre caminara y estaba compartiendo con ellos, Pedro estaba, ok, Señor, otra vez, así como hace unos días. ¿Y qué es lo que pasa? Las cosas no salen como ellos lo esperaban. El resultado fue casi el mismo. Otro montón de gente se unió a la iglesia, pero para ellos implicó pasar una noche en la cárcel. Recién han sanado a un paralítico, la gente quiere saber qué está pasando. Pedro aprovecha para predicar, el enojo de los líderes religiosos hace que los metan a ellos a la cárcel por dos cosas, porque enseñaban al pueblo y porque anunciaban que Jesús acerca de Jesús y la resurrección entre los muertos. ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas no salen como nosotros lo esperamos? ¿Cuántas veces hemos hecho un plan, incluso de servir algo en la iglesia, y nos esforzamos y nos preparamos y hacemos y trabajamos, pero las cosas no salen como nosotros lo esperábamos? ¿Qué hacemos en esos momentos? Pues, tomando como base ese pasaje que dijo el apóstol Pablo de orar sin cesar, yo creo que en estos momentos Pedro y Juan estaban haciendo oraciones de esas relámpagos. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Aún decir esa frase es oración. Oración es hablar con Dios. Pero en cierta manera también estaban bajo la presión de la gente hablándolo, acusándolos y llevándolos a la cárcel. ¿Qué estuvieron pensando Pedro y Juan esa noche en la cárcel? Pues no lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero tomando el ejemplo de, por ejemplo, Pablo y Silas, que también pasaron una experiencia similar, lo que Pablo y Silas hicieron fue ponerse a cantar alabanzas esa noche en la cárcel. Y entonces, lo que yo me imagino que Pedro y Juan estaban haciendo era, Señor, así como decimos nosotros, Señor, míralos. Señor, míralos. Miren lo que están haciendo. Y porque más o menos así es la oración que hacen al final, que vamos a ver. Entonces, ¿cuándo debemos orar? Cuando las cosas no salen como lo esperamos, pero también cuando nuestro testimonio es demandado. Cuando alguien nos pide razón de nuestra fe, mire lo que pasó. Se reunieron la mañana siguiente, el versículo 7 dice, hicieron entrar a los discípulos, se había reunido todo el Sanedrín y les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre o en el nombre de quién han hecho esto? Y ahora están reunidos enfrente del Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por el sumo sacerdote, la familia del sumo sacerdote, se mencionan 4 nombres ahí que eran familiares del sumo sacerdote, y todos los
ancianos, por así se les llamaba, que eran los que enseñaban al pueblo, eran aproximadamente 70 personas. El mismito grupo que hacía unos 2 meses y medio, si mucho, habían decidido crucificar a Jesús. O sea, los hechos de la crucifixión y resurrección de Jesús están frescos en la mente de todos. Y ahí, enfrente de ese mismo grupo que decidió condenar a Jesús, ahora está Pedro y Juan. ¿Cuál fue la respuesta que Pedro le dio? Versículo 8. Entonces Pedro, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo es que fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, les dice. Pero que Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refiere a las Escrituras cuando dice: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y miren esta declaración en el versículo 12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¡Wow! El versículo 8 comenzó diciendo que llenos del Espíritu Santo fue que pudieron dar esta respuesta. Y si recordamos los evangelios, cuando Jesús les prometió el Espíritu Santo a sus discípulos, les dijo: Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Él los va a capacitar cuando ustedes sean llevados delante de los jueces para saber qué decir. Y entonces me imagino que la oración que Pedro y Juan hicieron fue: Señor, cumple lo que has prometido. Y pum, el Espíritu Santo los capacita para dar esta respuesta pero tan poderosa. Porque ellos aprovecharon la oportunidad. Les preguntan: ¿en nombre de quién hicieron esto? Déjame decirte, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el que ustedes crucificaron. Pero quisiera que quedáramos con esto. Versículo 12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Otras religiones, hermanos, no salvan. El hinduismo no salva. El islamismo no salva. La nueva era, el ateísmo no salvan. El mormonismo no salva. Los testigos de jehovaísmos tampoco salvan. La iglesia romana no salva. Solo hay un nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo. Y entonces dice el relato ahí en capítulo 4 de Hechos que los líderes, el Sanedrín, se asustaron al oír a estos hombres hablar de esta manera y se preguntaban: ¿cómo es que estos que no tienen educación, que son pescadores, pueden hablar así con tanta sabiduría enfrente de nosotros? ¿Cuál es la respuesta? El Espíritu Santo les dio la capacidad de hacerlo. Pero los sacan y les dicen y se ponen a hablar entre ellos: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos castigarlos porque no podemos negar que este hombre era paralítico por más de 40 años y ahora camina. O sea, el milagro es evidente y la gente lo sabe. Si nosotros les hacemos algo, nos echamos a la gente en contra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y están deliberando entre ellos. Lo que deciden hacer es prohibirles hablar de Cristo. Los llaman nuevamente mientras estaban deliberando y les dicen, esto es lo que ellos estaban pensando: ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban a unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Y eso es lo que le dicen a Pedro y a Juan. Los vamos a dejar ir, pero los estamos viendo. No vuelvan a hablar en el nombre de Jesús, si no la próxima les va a ir peor. Y los dejan ir.
o eso pensaban ellos, porque Pedro le responde, los dos, Pedro y Juan, versículos 19 y 20, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Acaso creen que vamos a dejar de hablar de Dios porque ustedes nos lo están pidiendo? ¿A quién debemos obedecerle? ¿A ustedes o a Dios? Yo creo que estos versículos ponen la barrera en cuándo es que es correcto desobedecer a la autoridad. Y yo lo pondría en un doble sentido. En dos sentidos. Uno, cuando la autoridad prohíbe algo que la Biblia claramente manda. En ese momento la autoridad terrenal tenemos permiso de parte de Dios para no obedecer la ley. Cuando la ley prohíbe algo que Dios manda. Pero el segundo aspecto es muy similar. Cuando la ley manda hacer algo que Dios prohíbe. ¿Entienden la diferencia? A veces la ley va a prohibir hacer algo que Dios manda. Pero a veces la ley también puede mandar algo que Dios prohíbe. Y en ese sentido, desde esa perspectiva, tenemos la autoridad de Dios para desobedecer a la ley. El mandato es que debemos someternos a las autoridades. Pero cuando las autoridades pasan ese límite, nosotros tenemos la responsabilidad o la autoridad para desobedecer. Deme un ejemplo, pastor. Creo que es más fácil ahora, en la época en la que vivimos, poner un ejemplo desde la otra perspectiva. Hacer algo que la ley manda, pero que Dios prohíbe. Y tiene que ver especialmente con la iglesia, con nosotros como líderes de la iglesia. Pero ahora, aquí en este país en el que vivimos, es parte de la ley que personas del mismo sexo se pueden casar. Fue aprobado. Es una ley. Sin embargo, la Biblia prohíbe eso. Entonces la ley está mandando algo que Dios prohíbe. Nosotros, como hijos de Dios, siervos de Dios, tenemos la autoridad de no obedecer esa ley porque estaríamos violando principios bíblicos. Sin embargo, deberíamos estar dispuestos hasta ir a la cárcel si alguien nos acusa de no querer obedecer esa ley. O sea, el hecho de que yo pueda desobedecer la ley no quiere decir que todo me va a ir bien. También quiere decir que debo estar dispuestos a afrontar las consecuencias porque se me ordena someterme a la autoridad. Entonces, si yo desobedezco la ley, debería estar dispuesto a ir hasta la cárcel por mis convicciones. Y a la hora de mi defensa, lo que la palabra de Dios promete es que el Espíritu Santo me va a dar las palabras apropiadas para defenderme. Eso fue lo que le pasó a Pedro y a Juan. Cuando fueron confrontados por la autoridad, llenos del Espíritu Santo, dieron su respuesta. Ahora, hemos estado hablando de cuándo es que debemos orar. Debemos orar cuando las cosas no salen como esperamos. Debemos orar cuando se demanda testimonio acerca de nosotros. Y lo puse de esta manera, debemos orar tan pronto como tengamos oportunidad de hacerlo. Miren lo que dice versículos 23 y 24. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh soberano Señor, sigue la oración, pero voy a parar ahí por un momento. Tan pronto como quedaron libres, pasó usted la noche en la cárcel. Pasaron Pedro y Juan la noche en la cárcel. Los dejan en libertad, ha pasado el juicio. ¿Qué es lo primero que Pedro y Juan hubieran hecho si fuéramos nosotros? Juanito, suponiendo que era Pedro el que estaba hablando.
No hemos comido en toda la noche, mejor vamos a buscar algo para... Sin desayuno no se puede, es la comida más importante del día. No, pero hay que ir a los hermanos a contarles lo que pasó. Oh, sí, pero mira, estuvimos en la cárcel, vamos a darnos un baño, aunque sea. No nos van a querer abrazar porque vamos a andar todos apestosos. No, salieron y directito a donde los hermanos, directito. Y les cuentan todo lo que pasó. ¿Y qué hacen los hermanos? Todos empiezan a orar. ¿Qué es el principio que yo creo que está aquí para nosotros en esta sección del pasaje? ¿Cuándo es que debemos orar? Cuando las cosas no salen mal, cuando nuestro testimonio es demandado. Y muchas veces en esos momentos bajo presión, quizá van a ser oraciones cortas. Señor, ayúdame. Señor, abre un camino para mí. Señor, líbrame de esta. Pueden ser oraciones así, relámpago, pero tan pronto como tengamos oportunidad, deberíamos buscar a otros creyentes y reunirnos para orar por la forma en como Dios nos libró. Y muchas veces venimos cargados a la iglesia y tenemos peticiones y pedimos que oren por nosotros y la iglesia ora por nosotros y se nos olvida venir de regreso a la iglesia a contarles cómo fue que Dios respondió nuestra petición. Porque cuando nosotros vemos cómo Dios responde a la oración, eso tiene un efecto especial en nosotros, fortalece nuestra fe. Y entonces debemos orar en esas circunstancias difíciles, debemos orar, pero también debemos buscar a otros creyentes para orar con ellos en el momento en el que Dios responde nuestra oración. Ya Pedro y Juan están libres, ya se acabó el problema. No, hay que orar todavía. Y tan pronto como tuvieron oportunidad, dice, tan pronto como quedaron libres, fueron a donde ellos. Ahora, en esta oración que ellos hicieron con todos los creyentes, creo que también aprendemos muchas cosas de cómo es que debemos orar. Número 1, debemos orar reconociendo la soberanía de Dios. Miren lo que dice en la oración que ellos comenzaron a hacer, la segunda parte del versículo 24. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Pero ¿qué es lo primero que reconocen? La soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Quiere decir que no hay absolutamente nadie por encima de Él y que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera, de la manera que Él quiera, y nadie se puede oponer a su propósito. Y entonces en su oración, lo primero que ellos hacen es reconocer la soberanía de Dios. La segunda cosa es el poder de Dios. El versículo dice, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Dios no solo es el soberano, sino que es el creador. Y por medio de la creación, Él manifiesta su poder. Él creó todo absolutamente de la nada. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad son claramente visibles a través de todo lo que Él ha creado. Y entonces se reconoce su soberanía, se reconoce su poder, pero también ellos reconocieron la revelación de Dios. Mira lo que dice el versículo 25. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Aquí ellos están citando los primeros 2 versículos del Salmo número 2. Los discípulos, los que estaban reunidos ahí, conocían la Escritura. Y en su oración, ellos le dieron lugar a la Escritura. Señor, podría ser el equivalente para nosotros hoy, tu palabra dice esto. Esto es lo que dice tu palabra. No solo reconocieron la revelación de Dios, sino que también entendieron la revelación y la voluntad de Dios. Porque el versículo 27 dice, de hecho, eso, lo que leímos de la Escritura, es lo que ha pasado aquí, en esta ciudad.
pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo a tu voluntad. Sí, Señor, eso es lo que tu palabra dice y cabal eso es lo que me está pasando a mí. Pero es tu voluntad que eso me pase a mí. Tu palabra dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Señor, yo no entiendo por qué a mí me pasó esto aquí, hoy. Pero si tu palabra dice que todo ayuda a bien, esa es tu voluntad para mi vida. Y tú tienes algo bueno para mí en medio de esa situación. Eso fue lo que la mentalidad de los discípulos cuando oraron. No solo entendieron la voluntad de Dios, sino que no pensaron egoístamente en sus propios intereses, no pensaron en tener su lista de peticiones lista. Ahí, Señor, mira, esto es todo lo que necesitamos. No estaban pensando en ellos mismos, no pidieron protección ni liberación, no pidieron que Dios destruyera a sus enemigos, no pidieron una salida fácil a la situación. ¿Sabe qué pidieron? Versículo 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Señor, ayúdanos a ser más sabios para que no terminemos otra noche en la cárcel. Señor, impide los planes de esos malignos y que no nos echen a la cárcel cuando prediquemos. Señor, líbranos. No, ellos no estaban pidiendo. ¿Qué pidieron ellos? Valor para seguir predicando. Y Señor, esto que pasó fue porque nosotros sanamos a ese paralítico. Sigue haciendo milagros como ese. Sigue extendiendo tu mano para sanar, para hacer milagros y que nosotros aprovechemos cada oportunidad para predicar tu palabra con valor. Wow. Nuestra oración jamás debe ser egoísta. Nuestra oración jamás debe ser pensando en nuestra propia comodidad, en nuestro propio beneficio, sino que debe ser pensando en lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Ese es el desafío. ¿Cuál fue el resultado de la oración? Pues en primer lugar Dios manifestó su poder y respondió a su petición. El versículo 31 dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Dios respondió y les dio una señal externa. Tembló el lugar donde estaban reunidos. Y les dio también una señal interna. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Predicar con valentía la palabra. Predicar con valentía la palabra. Actuaron de acuerdo a lo que habían orado. Ellos habían pedido, Señor, danos valor para predicar. ¿Y qué hicieron? Predicaron, fueron y predicaron. ¿Qué fue otro resultado de la oración? Hubo unidad en la iglesia. Dice el versículo 32, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, dejémoslo ahí. Pero el primer resultado fue, no solo Dios respondió y ellos fueron a predicar, sino que hubo también unidad dentro de la iglesia. Todos estaban unidos de corazón y en espíritu. Pero Dios también dio generosidad a los creyentes. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 32. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad.
Dios dio unidad a la iglesia, Dios les dio un corazón generoso para que ellos ofrendaran, Dios bendijo a la iglesia, lo vimos ahí en el versículo 33, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. ¿Qué principios podemos aprender de este pasaje? Les dejo por lo menos 5 de esos principios. Número 1, Dios siempre bendice la proclamación de su palabra. Número 2, Dios da valor a sus hijos cada vez que lo necesitan para proclamar el Evangelio. Número 3, mencioné esto también, la desobediencia civil solo es permitida bíblicamente cuando las leyes humanas desafían la ley de Dios. Yo creo que también podemos asumir que hay poder y gozo en la oración. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que realmente cuando oráramos el lugar temblara y fuéramos llenos del Espíritu Santo? Y yo creo que eso es posible todavía para la iglesia el día de hoy. Y los creyentes se deben caracterizar por unidad y generosidad. Ese es el poder en la oración. ¿Cómo se aplica eso para nosotros el día de hoy? Pues yo creo que, ahora no son 5, sino que son 4. La primera, habla de Cristo con valentía cada vez que tengas oportunidad. ¿Te da temor hablarle a tus compañeros de trabajo acerca de Cristo? Ora, pídele al Señor, Señor, dame valentía para predicar tu palabra. Demuestra que ser ciudadano del cielo te hace un mejor ciudadano en la tierra. Deberíamos distinguirnos de los demás. Ya se acerca la temporada de preparar nuestra declaración de impuestos. Que Dios nos libre de mentir en esa declaración de impuestos. Que Dios nos libre de estar buscando la forma en cómo sacarle más dinero al tío Sam. No, distingámonos como ciudadanos que se someten a la ley, que somos mejores que los demás. Número 3, aprende a orar como los creyentes en hechos y hazlo frecuentemente con otros creyentes. Que nuestras oraciones, hermanos, cuando nos juntemos no sea Señor y que empezamos con nuestra lista de peticiones. No, reconozcamos la soberanía de Dios cada vez que oramos. Reconozcamos el poder de Dios cada vez que oramos. Que nuestras oraciones estén inundadas con su palabra. Siempre recordemos algún pasaje de la Escritura y cómo Dios lo quiere aplicar a nuestras vidas a través de la oración. Y solo después de eso, oremos. Pero no pidamos, pidamos, quiere decir, estamos orando desde que comenzamos. No pidamos egoístamente, no pidamos pensando en nosotros, pidamos de acuerdo a los planes de Dios, para que Él pueda manifestarse con poder en nuestra oración. Y por último, comparte con generosidad lo que Dios te ha dado, especialmente con aquellos que realmente lo necesitan. Dios te ha bendecido más de lo que tú puedes imaginarte. Con solo el hecho de estar aquí en este país, ustedes ya son más bendecidos que 2 billones de la población del mundo, que están en extrema pobreza. Y si usted no desayunó en esta mañana, fue simple y sencillamente porque usted no quiso desayunar. ¿Verdad, Mauricio? No desayunamos hoy en la mañana, pero sí tomamos cafecito. Pero somos bendecidos, hermanos, de manera en que podemos bendecir a otros. Y bendecir a otros con nuestras posesiones, así como ellos compartían entre los que tenían necesidad. Pero también podemos bendecir orando por otros. Yo quisiera lanzarles un desafío antes de terminar. No sé si les va a gustar, pero este es el desafío que yo les lanzo. Esta semana, entre hoy y el próximo domingo, oren. Y aquí viene el desafío. Pero no pidan absolutamente nada para ustedes. Ni siquiera pidan que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que los lleve con bien. No pidan nada para ustedes. Pidan por otros. Pidan por sus hermanos aquí en la iglesia.
Oren por su pastor. Oren por sus líderes en su célula. Oren por los que nos ministran aquí cada domingo. Oren por otros. Y va a ver que quitando la mirada de nosotros y levantándola y orando por los demás, Dios empieza a bendecir con unidad de corazón y en espíritu. Y ahí usted se va a dar cuenta que Dios le está invitando a que usted se una a su cuerpo y que oren juntos y alaben el nombre de Dios juntos. Si usted está orando por alguien, el próximo domingo que lo vea, le garantizo que usted va a querer saber cómo está esta persona. Porque si usted estuvo orando toda la semana para que Dios lo bendijera, usted va a querer saber el domingo cómo Dios bendijo a esa persona. Ahora, no hagan esas oraciones de Señor, ilumínalo o elimínalo, porque esas no cuentan. Tampoco esa de te lo llevas o te lo mando, esa tampoco cuenta. Oremos para que Dios bendiga a nuestros hermanos. Y no es necesario que ore por todos, porque quizás usted no sabe los nombres de todos, pero piense por lo menos en 5 de sus hermanos que están aquí alrededor de usted. Y propóngase esta semana no pedir nada para usted. Dios conoce sus necesidades y Dios va a llenar sus necesidades. Lo único que usted requiere para eso es fe. Entonces no se preocupe por sus necesidades. Dios ya se va a encargar de eso. Y enfóquese en orar por las necesidades de otros. Aunque usted esté enfermo y que usted piense, no, yo necesito que oren por mí, le garantizo que alguien va a orar por usted. Aunque usted esté metido en un gran problema y usted quiere, no, yo quiero que oren por mí. No, deje que otros oren por usted. No, pero es que a mí aquí nadie me conoce y quién sabe si alguien va a orar por mí. Tenga fe. Tenga fe. Alguien va a orar por usted en esta semana. Y usted enfóquese en orar por los demás. Pónganse de pie. No sé si usted está acostumbrado a hacer esto o no, pero ahí en la fila donde usted está, tómense de la mano. Y rompan los pasillos y tómense de la mano. Y juntos reconozcamos la soberanía de Dios. Soberano Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Fuiste tú el que dijiste a través de tu siervo David: mirad cuán bueno y cuán delicioso es ver a los hermanos estar juntos en armonía. Y después de varias descripciones poéticas de cómo es esa unidad, tu siervo dijo: es allí donde tú envías bendición y vida eterna. Y Señor, eso es lo que queremos ver aquí en tu iglesia Nueva Vida. Ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Y que aquí, en este lugar, tú derrames bendición y vida eterna. Y es por eso, Señor, que esta mañana yo tengo el privilegio de orar por esta iglesia que es tan cercana a mi corazón, para que tú bendigas a cada uno, Señor. Que tú traigas unidad a este lugar, que tú traigas el deseo de ser generoso con lo que tú les has permitido tener, y que a través de esta iglesia muchos conozcan a tu Hijo Jesucristo y puedan alcanzar la salvación que solo a través de Él se puede encontrar. Y sí, Señor, extiende tu mano con poder para sanar, para restaurar, para unir matrimonios, para unir a padres con hijos, para unir a hermanos y hermanas que se han distanciado, para que tu Espíritu Santo pueda tener toda libertad de hacer lo que tú ya has determinado hacer a través de esta tu iglesia, Señor. Tú fuiste el que prometiste que iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella.
Y humildemente te pedimos, Señor, edifica tu iglesia. Oro por mi hermano y mi amigo Omar, Señor. Te pido que tú lo sigas ungiendo con tu espíritu para liderar este grupo de hijos tuyos. Y que juntos, Señor, se muevan de acuerdo a tu voluntad para lograr lo que tú ya has establecido para esta ciudad y para todos los demás lugares donde tú les permitirás tener influencia. Bendice, Señor, a mis hermanos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.